Vamos a ver. Listo. Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de conferencias de diplomacia deportiva sobre Eurasia. Este es el cuarto panel de este tercer ciclo de conferencias sobre diplomacia deportiva en Eurasia titulado La diplomacia deportiva de Qatar, Copa Mundial de Fútbol Sub-17 2025, a propósito de la reciente Copa Mundial que se llevó a cabo apenas del 3 al 27 de noviembre en ese país. Para este análisis nos acompañan Ariadna Varela y Guillermo Mejía, de quienes leeré brevemente sus semblanzas. Ariadna Varela es especialista en diplomacia deportiva y poder suave de Medio Oriente. Su trabajo se centra en el estudio del deporte como instrumento de proyección internacional y de construcción estratégica de influencia. Su línea de investigación aborda cómo los estados utilizan el deporte para fortalecer su posicionamiento global, moldear narrativas y generar legitimidad en el sistema internacional contemporáneo. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, donde elaboró una tesis dedicada a examinar cómo Qatar emplea la diplomacia deportiva como herramienta de política exterior a través de una estrategia integral que combina megaeventos deportivos, nation branding e inversiones estratégicas. Ariadna cuenta con publicaciones en medios como El Economista, así como con ponencias en foros académicos sobre Medio Oriente, género y estudios del deporte, y su trabajo busca profundizar en las intersecciones entre el deporte, diplomacia y geopolítica en la región de Medio Oriente, con el propósito de contribuir al debate académico sobre el papel del deporte en la configuración del poder global. También tenemos a otro invitado muy importante también, Guillermo Mejía, quien es especialista en el análisis del sistema deportivo y sus implicaciones económicas y geopolíticas. Actualmente, Guillermo es Head of Sports Business Intelligence en Playbook, donde lidera proyectos de investigación aplicada sobre gobernanza, mercados deportivos y modelos de negocio en la región de América Latina. Cuenta con una maestría en Sports Management, Governance and Policy por Birkbeck University of London, donde se especializó en gobernanza deportiva, políticas deportivas, diplomacia deportivas y modelos internacionales de gestión del deporte. Su trabajo se centra en comprender cómo el deporte genera influencia cultural, económica y geopolítica, con énfasis en las dinámicas globales del sports business. Como ven, tenemos un evento muy interesante que acaba de pasar, el Mundial Sub-17 de Qatar, donde pues, Portugal se corona como campeón. Y bueno, ya para ya no decir tanto, ya doy espacio a nuestros ponentes. Adelante, Ariadna, tienes entre 15 a 20 minutos. Muchas gracias. Me avisan. Que podrías compartir la presentación, Edith, porque no me deja. Por favor. Ay, ya me dejó. Ya pude, perdón. ¿Me podrían confirmar que ya la ven? Sí, ya se ve ahí. Ok. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera agradecer por el espacio. De verdad que la diplomacia deportiva es un tema muy interesante y que a veces siento que se ignora un poquito en las relaciones internacionales, específicamente cuando pues se nos enseña que a lo que nos tenemos que enfocar es al poder duro, ¿no? Pero eventos como el de ayer, la coyuntura que estamos viviendo con la Copa Mundial de México o bueno, de Norteamérica, nos invitan a ver estos temas desde otros lentes, digamos. Bueno, yo voy a empezar de lleno con lo que es la diplomacia deportiva de Qatar como herramienta de política exterior, justamente para empezar a conceptualizar, para contextualizar lo que fue el evento, que es la Copa Mundial Sub-17. Quiero empezar rápidamente hablando de los conceptos. O sea,
Qatar utiliza la diplomacia deportiva como una manera para ejercer poder, específicamente poder suave. El poder suave, conceptualizado por Joseph Nye, muy clásico dentro de las relaciones internacionales, como esta capacidad para atraer a través de recursos intangibles como la cultura, valores políticos y la legitimidad de las instituciones. Lo que sucede con Qatar, y no solo con Qatar, sino con países del Golfo Pérsico, es que de repente esta definición se queda corta para entender lo que están haciendo. Entonces, por eso a veces, bueno, algunos autores proponen el poder sutil. El poder sutil es justamente esta combinación de riqueza económica, prestigio internacional, diplomacia proactiva y una estrategia económica dirigida. Entonces, lo que vamos a ver con Qatar es que ejerce este tipo de poder, ejerce influencia sin depender exclusivamente del poder duro o el poder blando clásico, adaptando sus acciones a las características de su régimen. Por eso me parece importante hablar como que de esta conceptualización, porque lo que están haciendo estos países de repente es muy diferente a lo que estaban haciendo los países, no sé, como Estados Unidos, Europa, cuando se conceptualizó el poder suave. Y bueno, también quiero hablar de que para entender qué es la diplomacia deportiva, bueno, la diplomacia deportiva se posiciona como una subrama de la diplomacia pública. La diferencia entre la diplomacia pública y la diplomacia clásica o tradicional, en términos muy sencillos, es que la diplomacia pública busca comunicar a un público extranjero, mientras que la diplomacia tradicional es más bien entre estados, entre ministros de Relaciones Exteriores, entre mandatarios. Y pues básicamente la diplomacia deportiva es este uso estratégico del deporte, de los atletas, de los megaeventos deportivos, para alcanzar objetivos que van más allá del deporte mismo, ¿no? Objetivos de política exterior específicamente. Lo que vamos a ver con Qatar es que este combina actores públicos y privados para realizar esta acción de comunicación del público extranjero a través de los deportes. Y otra estrategia bueno, otra parte de la diplomacia pública es la marca país, ¿no? La marca país es básicamente esta gestión de la percepción internacional de un Estado basada en creencias, imágenes y experiencias compartidas. La marca país es muy importante entenderla no solo como una herramienta de comunicación, sino como una estrategia integral, multidimensional, que combina acciones reales con una narrativa bien definida para mejorar la percepción internacional de una nación. Es decir, la gestión de la marca país no es solamente hacer un logo bonito, eh, una imagen linda, sino que tiene que venir acompañado de acciones significativas que puedan reforzar esta narrativa pues, que se busca proyectar. Bueno, por otra parte, quisiera invitarlos a todos a ver a Qatar como un régimen rentista tardío. Entender a Qatar como un régimen rentista tardío nos permite entender cómo es que ha implementado una estrategia de diplomacia deportiva tan amplia, tan rica, especialmente utilizando todos estos recursos provenientes de petróleo y gas para construir esta estrategia. Bueno, en términos sencillos, los regímenes rentistas tardíos son aquellos que dependen de ingresos generados por el petróleo y el gas, pero que en respuesta a la globalización, diversifican sus economías mediante inversiones estratégicas y el desarrollo de nuevas industrias. Algunos países que pueden entrar en esta caracterización pues son Qatar, Emiratos Árabes Unidos, en cierta medida Bahrein y sobre todo también Arabia Saudita. Esta caracterización nos invita a considerar a estos regímenes como más que países opulentes que solo reparten su riqueza, que creo que esta imagen se ha tenido de estos países durante mucho tiempo. Y lo que creo que es necesario hacer es verlos como estados que utilizan estratégicamente esta riqueza para poder implementar planes a largo plazo, para fortalecer su régimen. La mayoría de estos países tienen un régimen neopatrimonialista donde una familia es la que, digamos, está en la cima del poder y está legitimada por otras familias. Em, y también esta caracterización nos invita a ver cómo a través de estos recursos implementan una política exterior muy innovadora y proactiva, y Qatar es uno de los ejemplos más claros en este sentido. Específicamente, lo hemos escuchado hablar en el contexto del genocidio en Gaza, ¿no? Todas las pláticas que se han dado en el contexto de ceses al fuego, etcétera, han sido en Doha, y esto tiene una razón de ser. Bueno, también quiero dar un contexto muy rápido político, porque pues también para entender
cómo Qatar hace la diplomacia deportiva, pues tenemos que entender cómo llegó Qatar a ser lo que es, ¿no? El desarrollo político de Qatar, pues ha estado marcado, por un lado, por las estructuras tribales, como les digo, hay una familia en el poder que se legitima por medio de otras familias y sobre todo por las influencias de potencias externas. Qatar, como pueden observar en el mapa, está en una situación bastante complicada geográficamente. Por un lado tiene a Arabia Saudita, por otro lado tiene a Irán, con quien comparte un yacimiento de gas bastante grande que se llama el North Field. Entonces, como podemos ver, está entre dos potencias regionales que constantemente se enfrentan. Por arriba tiene a Bahrein, con quien ha tenido bastantes disputas. Entonces, es un país chiquito en un lugar geográficamente complicado y durante toda su historia ha sido punto de contienda para distintas potencias, ¿no? En algún punto lo fue para los británicos, después para los otomanos, para los estadounidenses, para los saudíes. Entonces, lo que han hecho los cataríes durante toda su historia como una manera para sobrevivir como un estado independiente en un lugar tan complicado, pues ha sido jugar con estas ambiciones imperialistas. Y esto permitió que los Al-Thani surgieran como la familia gobernante, digamos que coqueteando con todas estas potencias que siempre quieren tener algo de ellos. Bueno, en 1916 firman un tratado con los británicos y se convierten en protectorado. Ya para 1971, esta llamada Pax Británica pues está en declive y salen de la zona y Qatar obtiene su independencia. Es importante mencionar que pues Qatar de repente descubre que tiene petróleo y comienza a exportarlo en 1949 y se empieza a transformar el país pues de un país chiquito cuya economía estaba basada en la pesca y en la perla, hacia una economía rica en hidrocarburos, y esto le da un poder mayor en la región, ¿no? Esto ya lo convierte no solo en un objeto de ambiciones, sino en un sujeto activo con agencia dentro de la región. Mm, Bueno, es importante también a veces para entender la historia de Qatar dividirla en los reinados, ¿no? Como les comenté, los altanis son los que están arriba en el poder y digamos quien tiene mayor poder dentro del país es el sheikh. Em, bueno, el sheikh Califa bin Hamad Al Thani es como de los más importantes. Con él comienza a centralizar la gestión de los recursos petroleros y comienzan a distribuir la riqueza entre la población. Eso es algo muy importante porque lo que vamos a ver con Qatar y lo podemos ver actualmente es que es un país cuya población nativa es muy pequeña, es muy reducida. Entonces, toda esta riqueza de los hidrocarburos pues se reparte como muy fácilmente entre ellos y eso hace que sea un país que tiene pues una calidad de vida muy alta, servicios pues muy eficientes, etcétera. Después, su hijo Hamad le da un golpe de estado y Hamad tiene una visión mucho más moderna de lo que podría ser Qatar aprovechando estos recursos, ¿no? Transforma a Qatar en el mayor exportador de gas natural licuado. Aquí está el North Field que les comentaba, que comparte con Qatar, uno de los mayores yacimientos del mundo. Y él comienza a ver que Qatar no puede quedarse explotando sus recursos sin un plan concreto. Él empieza a ver que Qatar necesita tener un plan a largo plazo y por eso establece el Fondo Soberano Qatar Investment Authority. Vamos a escuchar mucho de fondos soberanos de la región actualmente, pero este digamos que es de los primeros, y esto es para gestionar estratégicamente todas estas riquezas del petróleo y el gas, pero que eventualmente le permitan a Qatar diversificar su economía. Em, bueno, en este sentido, Qatar, establece su plan de desarrollo a largo plazo. También en la región vamos a ver que todos estos regímenes rentistas tardíos tienen sus planes a largo plazo. No solo está el Qatar Visión 2030, también está el Saudi 2030, igual Bahrein tiene el suyo, los Emiratos tienen el suyo, y es como justamente la manera en que estos países que ahorita se están beneficiando mucho de sus recursos de hidrocarburos y de gas, como ellos están viendo que no es sostenible eternamente este plan, ¿no? Entonces tienen que diversificarse. Y bueno, se presenta este plan que se centra en diversificar la economía, invirtiendo en educación, sostenibilidad y sobre todo en deportes. Em, Eventualmente este sheikh abdica a favor de su hijo, también bin Hamad Al Thani. Es un personaje que tenemos que tener muy presentes. Y bueno, su reinado ha estado marcado por esta continuidad de las políticas de su papá.
comparte esta misma visión de modernización del país, pero tiene un enfoque mucho más pragmático en la política exterior, tiene reformas económicas, él es muy consciente de que Qatar no puede gastar eternamente en exceso, tiene que ser un poquito más austero, planear como las cosas de una mejor manera, pero sobre todo es durante este periodo que la estrategia de diplomacia deportiva se consolida de una manera más patente. Y bueno, ya entrando de lleno a lo que es la diplomacia deportiva, una de las primeras estrategias, y tal vez es la más clásica de la diplomacia deportiva, pues es la promoción de Qatar en el plano internacional a través de la organización de megaeventos deportivos. Digamos que el primer gran evento que ha tenido Qatar es los Juegos Asiáticos del 2006. Es el primer evento de gran escala con el que Qatar busca posicionarse como un líder en la región en términos de deportes. Nada más para contextualizarlos rápidamente, la organización estuvo a cargo del Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani cuando apenas era príncipe heredero. Entonces esto nos da una idea de la magnitud y de la importancia que le dieron a estos juegos y aproximadamente costaron 2,8 billones de dólares, que eso es básicamente más que algunos Juegos Olímpicos en la historia. Y bueno, esto nos da a entender la importancia que se le dio a este evento, porque a raíz de este evento se construye una gran red de infraestructura deportiva que le va a permitir a Qatar eventualmente posicionarse como un centro deportivo del mundo árabe. Em, bueno, también es importante resaltar que no se quedaron solo en los Juegos Asiáticos, ¿no? Una, una cuestión que es muy patente cuando los países organizan megaeventos deportivos es la creación de estos elefantes blancos, ¿no? La creación de grande infraestructura deportiva que se queda sin usar, que es muy cara para mantener. Y esto no pasó con Qatar. Qatar, a raíz de estos Juegos Asiáticos, comenzó a organizar una gran variedad de eventos, tanto de gimnasia, atletismo, handball, mundiales de todas federaciones. Lo que Qatar quería, o bueno, quiere actualmente es pues sí, que el mundo lo voltee a ver como el centro deportivo del mundo árabe y como como un organizador confiable, con un organizador que tiene infraestructura de alto nivel y que tiene la capacidad organizativa para eventualmente migrar a grandes eventos. También, bueno, mencionar el Gran Premio de Qatar, em, uno de los puntos importantes de creo que cualquier diplomacia deportiva dentro de la región es tener una fecha en el calendario de la FIA. Ya antes de tener el Gran Premio de Qatar, pues ya estaba el Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Abu Dhabi. Entonces, para la estrategia de Qatar se veía muy importante tener una fecha y no ser desplazado por estos dos países vecinos. Entonces, bueno, Qatar aprovecha un poco la coyuntura del COVID-19 para posicionarse como un país que puede hacer esta burbuja y no sé si recuerdan, pero durante la pandemia del COVID, la mayoría de los deportes estaban parados, a excepción de la Fórmula 1, y uno de los grandes, em, no culpables, pero quien ayudó a que esto sucediera, pues fue Qatar, y así es como también consiguieron su lugar en el calendario. Y bueno, no podemos hablar de la diplomacia deportiva de Qatar sin la Copa Mundial de la FIFA. Este fue el gran evento digamos, la culminación de todos estos años de planeación. Em, Qatar fue elegido como sede en el 2010, superando a países con más tradición futbolística. Específicamente a quien superó en esta terna fue Estados Unidos, entonces no se vio extraño cuando de repente le caen todas estas acusaciones de corrupción y compra de votos dentro del seno de la FIFA y se inician como que todas estas investigaciones. Si bien es cierto que las hubo, sin embargo, algo que mencionar pues es que así funciona o ha funcionado la FIFA durante mucho tiempo. Sin embargo, lo que le tocó a Qatar es que pues le quitó el lugar a Estados Unidos en ese momento, ¿no? Y bueno, algunas otras críticas de las que fue objeto fue pues obviamente las condiciones laborales de las personas que en su gran mayoría construyeron toda esta infraestructura deportiva bajo el sistema Kafala. Em, el sistema Kafala pues básicamente es un sistema que no solo está patente en Qatar, sino es un sistema que se utiliza en toda la región, pero pues obviamente tuvo todas las luces por el Mundial de Fútbol. Y bueno, básicamente es como Qatar, pues les digo, es un país que tiene una población muy reducida. Lo que ellos hacen es importar muchos trabajadores del sudeste de Asia, ¿no? De Myanmar, de Pakistán, India.
Laos, etcétera, y pues los traen para que ellos construyan todas estas, pues toda la infraestructura, no solamente en términos de estadios, sino de infraestructura urbana, porque pues es un país que está creciendo muy rápidamente. Y bueno, lo hacen bajo condiciones deplorables, les quitan sus pasaportes, tienen jornadas laborales muy largas. Y bueno, lo que sucede a raíz del Mundial de Qatar es que se realizan reformas laborales antes del torneo, pero pues obviamente persisten estos cuestionamientos, ¿no? La importancia de esto es que, como les contaba, la marca país no puede ser solamente un logo, ¿no? Tiene que venir acompañada de acciones significativas. Entonces, si algo sirvió en la Copa Mundial de la FIFA es que al menos dentro de la región es el país que tiene las reformas laborales más avanzadas para eventualmente terminar con el sistema kafala y esto sucede a raíz del Mundial de la FIFA. Entonces, a pesar de que pues todavía se mantienen cuestionamientos y todavía a lo mejor en la práctica hay algunas cosas que todavía son bastante deplorables, hubo una cierta semblanza de cambio y esto es a raíz de la Copa Mundial de la FIFA. Y esto es importante porque no puedes solamente posicionarte como un país que es moderno y pacífico si todavía tienes estas prácticas. Entonces, pues de esto habla de la marca país, ¿no? Tener acciones que concuerden de alguna manera con la narrativa que quieres proyectar. Y bueno, otra parte de la diplomacia deportiva de Qatar, y creo que es algo que ha sido muy sonado, es la inversión de fondos soberanos en el deporte internacional. Como les conté, los fondos soberanos son muy importantes en la región. Es una manera en la que los países diversifican sus economías, ¿no? Los más importantes, pues la compra del París en 2011 es yo creo que lo más sonado, específicamente porque recientemente ya por fin ganaron la Champions y esto se refleja en la imagen de Qatar. Eh, pues sí, de repente el PSG se convierte como que en una extensión del país y tanto las derrotas como las victorias se reflejan positiva o negativamente en la imagen del país como un todo. Em, También quiero mencionar, bueno, que el Fondo Soberano Qatar Sports Investment es un fondo soberano exclusivo del deporte que emana del Qatar Investment Authority. El valor estimado del Qatar Sports Investment es desconocido, pero el valor estimado del Qatar Investment Authority, solo para que tengamos una idea de cuánto vale un fondo soberano de estos, es de 526 mil millones de dólares. Entonces, pues vemos que son recursos que son prácticamente infinitos y por eso también se está creando un poco una brecha entre los equipos europeos cuyos dueños son prácticamente estados y que de repente pueden hacer fichajes pues muy caros y muy mediáticos, como fue el caso del París con Messi, Neymar, Sergio Ramos, etcétera. Bueno, también Qatar es dueño de acciones del Sporting Braga. Esto lo que nos indica es que eventualmente lo que quieren ellos es tener un equipo en cada una de las ligas más importantes de Europa, lo cual obviamente les va a dar mucho más poder. Y nada más quiero mencionar rápidamente la compra del Málaga, solo como un ejemplo de cómo la diplomacia deportiva necesita tener toda esta organización de todos estos entes. El Málaga fue comprado por un primo lejano del Sheikh Al Thani, pero al final comparten apellido y la riqueza de los Al Thani pues es la riqueza del Estado de Qatar. Sin embargo, pues la compra del Málaga ha sido terrible, desfalcó al equipo, casi casi lo bajó de primera división, no ha sido nada positiva. Y esto se ha reflejado de una manera negativa en la imagen de Qatar dentro del fútbol español como un inversor desconfiable, a pesar de que no fue comprado por ningún fondo soberano, pero pues fue comprado por un sheik, ¿no? Entonces, esto es como la parte mala de la diplomacia deportiva, ¿no? Es como un ejemplo de cómo tienen que estar organizados todos estos entes para que realmente haya resultados como que tangibles. Bueno, también quiero hablar rápidamente de la gestión de la marca Ariana, país. disculpa, te queda un minuto nada más Oh para que my God. puedas cerrar. Me voy rápido. Bueno, pues Qatar utiliza estos dos entes, Qatar Airways y Qatar Foundation, para impulsar su imagen en la mayoría de los equipos del mundo. Van a encontrar estos dos logos en la mayoría de los grandes mega eventos deportivos. Y esto pues refleja positivamente en Qatar. Y bueno, nada más quiero hablar de la Qatar Spare Zone y de estos como entes que tiene. La Qatar Spare Zone tiene que ver con el Mundial de la FIFA Sub-17, porque aquí fue donde se organizó. Esta es toda una infraestructura deportiva
deportiva que construyó Qatar a raíz de los Juegos Asiáticos, pero que pues sirve para todos estos mega eventos deportivos. Lo que vamos a ver es que aquí se organizó la Copa Mundial. La Copa Mundial fue el primer evento que tuvo 48 equipos. Entonces, esto nos dio oportunidad para ver la Spire Zone en todo su esplendor. La Spire Zone tuvo 8 partidos al mismo tiempo y toda la mayoría de las personas podían ver más de un partido en un día. Entonces, esto nos muestra cómo Qatar tiene esta capacidad organizativa impresionante. Qatar va a ser anfitrión de esta copa hasta el 2029. Tiene seguidos todas este evento. Y bueno, es la tercera vez que este torneo es organizado por un país árabe, después de Egipto y Emiratos Árabes Unidos, y lo que nos muestra este evento es la continuidad de de toda esta estrategia de diplomacia deportiva. Esto es demostrar que Qatar sigue siendo un país relevante en el ámbito deportivo, que sigue organizando mega eventos deportivos, que tiene la infraestructura necesaria para hacerlo de una manera eficiente y sostenible, y sobre todo que eventualmente busca ser sede de los Juegos Olímpicos y esto es una manera de demostrar que pueda hacerlo. También es una manera de seguir afianzando este lugar como el centro deportivo del mundo árabe, especialmente frente a Arabia Saudita, porque lo que está haciendo Arabia Saudita es tratar ahorita de desplazar a Qatar como este centro, una vez que se dio cuenta de lo exitosa que ha sido esta estrategia de diplomacia deportiva de Qatar. Si vemos paralelamente lo que está haciendo Qatar, lo que está haciendo Arabia Saudita es básicamente una copia de lo que Qatar ya ha hecho durante todos estos años, solo que Arabia Saudita lo quiere hacer mucho más rápido porque pues necesita afianzar ese lugar. Entonces, lo que vemos con esta Copa Mundial es que Qatar no tiene preocupaciones con pues seguir demostrando que es este centro deportivo del mundo árabe. Este que puede seguir haciéndolo y que eventualmente ahorita Qatar ya no es visto de una manera, creo yo, tan negativa como lo fue cuando inició toda esa estrategia, ya como que normalizamos muchas cosas dentro de pues de las sedes. Y bueno, nada más como conclusión rápida, podemos decir que pues Qatar se sigue posicionando como este centro deportivo, sigue utilizando todos estos activos, tanto sus equipos como su televisora, su infraestructura, y bueno, yo no creo que eventualmente, bueno, yo no creo que actualmente Qatar pueda, digo, Arabia Saudita pueda quitarle este lugar que tanto tiempo han logrado para hacerse de él, ¿no? Entonces, em, también ahorita Qatar está organizando la Copa Asiática, entonces, no la Copa Asiática, la Copa Árabe, creo. Entonces, bueno, como conclusión, la diplomacia deportiva de Qatar es tan amplia, tan rica, que no nos da tiempo de explicarla toda. Este, y bueno, la Copa Mundial Sub-17 solo es un ejemplo de cómo Qatar sigue siendo este centro deportivo que nos va a seguir dando mucho de qué hablar, tanto en el buen sentido como en el mal sentido, ¿no? Pero creo que si algo nos ha demostrado el evento deportivo de ayer del sorteo de la Mundial de la FIFA es que pues creo que todos todos los países tienen derecho a hacer sus Juegos Olímpicos, a hacer sus copas mundiales y pues, no sé, cada país tiene sus características y lo que hizo Qatar me parece y lo que sigue haciendo Qatar me parece que es muy interesante, muy rico y tiene mucho de qué sacarle al tema. Y pues ya, creo que ahí me quedo. Ariadna, muchas gracias por brindarnos este contexto que es muy relevante para poder entender el ascenso de Qatar como potencia deportiva y las estrategias detrás que no fueron de un día para otro. Entonces es muy importante entenderlo. Y a continuación le doy la palabra a Guillermo Mejía. Ya veremos después cómo podemos hablar un poco más del tema. Adelante, Guillermo. Me dicen si pueden ver. Sí se ve, nada ¿Sí más se falta ve? como que lo pongas en presentar. Ok. Ya, ¿verdad? Sí. Muy bien. Qué bueno que Irene nos dio este contexto para poder analizar esto de manera como más concreta
en el Mundial. Vamos a hablar de estos temas desde cómo se percibe Qatar en el mundo, cuál es la diplomacia deportiva de Qatar, que ya Ariana nos dio mucho más detalle de esto. Yo no voy a tratar tanto eso para darle a los temas del Mundial Sub-17. Y como mencionaba Ariadna, el Mundial de Qatar, que fue pues, el evento cúspide de todo, de toda esta estrategia, el concepto de soft disempowerment, que se ha hablado en particular de Qatar, y ya en concreto el Mundial del 17. Eh, Partiendo de la base de Qatar Qatar como Small State, Big Politics, podemos ver el autor que lo mencionaba, Mehran Kamprava, decía que básicamente esta parte es una pequeña población, un territorio también bastante pequeño, pero tiene unos recursos financieros soberanos, como mencionaba Ariadna, el fondo soberano es increíble, todos los recursos energéticos que tienen son, no no voy a decir inagotables, porque se van a agotar, pero les da un poder de acción en el escenario internacional, que de otra manera, por su tamaño y su población, también como mencionaba Ariadna, no nada más es que viven pocas personas en Qatar, sino que los nativos, por así decirlo, son muy reducidos, y eso lo vimos mucho hace 3 años en el Mundial de Qatar. Como mencionaba también el Qatar National Vision del 2030, que engloba toda esta parte de la diplomacia deportiva, y cómo se transforma esta parte de soft power a subtle power, también como se mencionaba, como estos matices que hay que tener para darle este contexto de cómo se ha ido transformando todo esto, ¿no? Ahora sí, los pilares de su diplomacia deportiva muy básicos algunos, como se pueden ver los tres primeros del reconocimiento global, intercambio cultural, proyección geopolítica, pero este cuarto es el más importante en el que realmente han tenido muchísimo peso y le ha sido muy bien. Las alianzas estratégicas con federaciones y con clubes. Aquí vemos la imagen de Nasser Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain. En el 2011 compran el Paris Saint-Germain, pero han tenido tanto peso que Nasser Al-Khelaifi era el presidente de la anterior ECA, y ahora se llama la European Football Club, pero son todos los clubes importantes de Europa. La asociación Al-Khelaifi la preside desde el 2023. Ha tenido muchísimo peso, por ejemplo, aquí lo vemos con Chefarín, el presidente de la UEFA, no nada más por ser el presidente del Paris Saint-Germain, un grande de Europa, sino porque él como personalidad ha tenido muchísimo impacto en esto, y esto evidentemente tiene beneficios en otros índoles. La evolución histórica, fase uno, cuando empiezan a darse cuenta con todo este plan del 2030, de hacia dónde queremos ir, por qué nos interesa el deporte, la creación de la Aspire Academy, donde está el Aspire Zone, los torneos regionales, empiezan con torneos pues en la región del Golfo, después se abren al resto de Asia, pero después en la fase 2 es donde ya se consolidan estos eventos con los Asian Games, con los mundiales de atletismo, de natación, de gimnasia, de distintos deportes. Evidentemente el Mundial de 2022, Copas Asiáticas de Fútbol también varonil, y también en la parte de la influencia. Como beIN Sports, como parte, se puede decir, satelital de Al Jazeera, tiene tantísima influencia en los deportes donde tienen derechos de transmisión, donde incluso llegaron a tener problemas con Arabia Saudita por las transmisiones de beIN Sports, porque beIN Sports está súper bien posicionado en Europa. Entonces, esto les ha dado esta relevancia, y como les decía, en el 2011, cuando compran el Paris Saint-Germain, eh, gastaron muchísimo dinero, por fin ser campeones de la Champions, pero más allá de ser campeones de la Champions, se posicionaron como un equipo muy importante en Europa, jugando en Francia. Entonces, eso es muy importante, que ellos lo consiguieron. Y la fase 3 sería este
post mundial y post todas estas estrategias fuertes, que ya lo ven como posicionarse como un global Sports Hub. Están viendo ellos como un objetivo los Juegos Olímpicos de verano del 2036 o hasta el 2040. Digo, la verdad no sé quién se los va a llevar en el 36 porque mínimo 6 7 países han dicho que los quieren, pero habrá que ver. Qatar es uno de ellos. Y algo importante mencionar es que desde el 2006 han organizado más de 600 eventos internacionales. O sea, esto es como una idea donde ellos querían posicionarse de manera sutil. Han, ya son un anfitrión súper constante de todo esto. O sea, ya tienen la infraestructura, pero también tienen el know-how. Entonces, eso ya los posiciona distintos. Los logros que se puede mencionar que a grandes rasgos que tuvieron en Qatar 2022 fueron la capacidad organizativa, porque evidentemente con tantos recursos lo hicieron muy rápido, lo hicieron bien, a todos les impresionaba los que fueron, decir que puedo ir a dos, tres partes el mismo día por la cercanía, pero no nada más porque sea un espacio pequeño, sino porque tenían los recursos, tenían la infraestructura para el transporte, hacerlo de manera muy rápida. Todas las alianzas globales que también se pudieron cerrar gracias a este evento. Una visibilidad sin precedentes, evidentemente todos los megaeventos deportivos te dan esta visibilidad y Qatar 2022 no fue la excepción. Y también todo lo que mostraron de modernización. Ya sabemos que eh, países de esta región del mundo siempre vemos los edificios fastuosos y las construcciones modernas, tecnológicas, pero el Mundial en concreto presentó todo esto en el deporte. Entonces eso es algo muy valioso de resaltar que ellos lo hicieron. Críticas que tuvo Qatar 2022, de entrada, pues desde la asignación de la sede, 2010 siempre se daba solamente una sede in advance. En esta ocasión se dan dos y hay mucha crítica porque Rusia 18 y Qatar 2022. Evidentemente hubo críticas, tuvo que ver el hecho de que Rusia le gana a Inglaterra, tiene mucho poder en el fútbol, y Qatar se la gana a Estados Unidos principalmente. Entonces, había muchas críticas, pero después, con muchos trabajos de investigaciones, sí se han llegado a documentar temas de compra de votos, y ya era muy raro que si siempre dabas nada más uno, por qué anunciarlo 12 años antes? O sea, había como muchas críticas. Evidentemente los derechos laborales, las libertades sociales, y también las acusaciones de sports washing de Qatar, como eh, quería utilizar este evento para lavar un poco su imagen. Muchísimas protestas en estadios en Europa, sobre todo en Europa es donde se dio mucho. Y esto es lo que nos lleva al Subsist Empowerment, que Brannigan y Giuliani en resumidas cuentas lo mencionan como el deterioro reputacional que experimenta un Estado cuando la exposición global del deporte supera su capacidad para controlar la narrativa. Tú quieres hacer el evento para posicionarte ante el mundo como un país con recursos muy positivos, tecnología avanzada, avances democráticos, lo que tú quieras. Pero cuando esto se te sale de las manos, puede ser este efecto contrario del soft disempowerment y unos casos emblemáticos, Qatar, pero también Brasil en el 14 y en el 16 se le salió de las manos con todo este tema de Gilman y todo lo que había en ese momento. Entonces, es un efecto contrario a lo que quieres inicialmente y se podría decir que le pasó a Qatar. Ahorita vemos si le hizo o no. Vamos a la decisión de FIFA de otorgarles los mundiales sub-17. Efectivamente, en una decisión, pues, inaudita, porque siempre era el evento cada 2 años, se decide dárselos cada año, del 2025 al 2029. Se amplía el torneo a 48 selecciones, una sede fija en las Paris Zone, el Paris Academy, como podemos ver ahí, que la verdad es que es una academia de altísimo nivel donde muchísimas personas de diferentes partes del mundo van ahí porque tienen un nivel muy, muy, muy elevado. O sea, esto
Qatar lo ha hecho muy bien desde este sentido de no nada más a base de billetazos llegar a todo esto, sino que lo han estructurado desde la formación. O sea, muchas personas lo ven como un ejemplo a seguir por cómo forman a los profesionales en el deporte. Eh, ¿Y por qué le interesaba a Qatar esto? Su objetivo 2036 o 2040, según sea la edición para la cual se quieren postular para los Juegos Olímpicos. Lo ven como una especie de reputational repair para, tal cual, para reparar la reputación que pudieron haber tenido afectada después de Qatar 2022, una competencia directa con Arabia Saudita, porque efectivamente, o sea, Qatar es quien muestra cómo se tienen que hacer estas cosas y el hermano grande de la región dice, ah, caray, o sea, ¿por qué se me estaba yendo esto? ¿Por qué mi hermano chiquito lo está haciendo tan bien y yo no puedo tener estos mismos beneficios? Entonces ahí es cuando Arabia empieza con todo a muchísimas decisiones que la verdad es que se va a comer el deporte Arabia Saudita. Pero esto es en gran parte porque se ve en el espejo de Qatar y quiere hacer lo mismo. Y evidentemente maximizar, perdón, la infraestructura existente. Si bien estos estadios no se utilizaron para el Mundial Sub-17, los tienen. O sea, si hubieran necesitado, los tenían y de sobra. Entonces, quieren utilizar esto para tener beneficio de lo que ya construyeron. Y ahora, ¿por qué FIFA se los dio? Se los da evidentemente porque estabilidad y reducción de costos organizativos. O sea, esto le facilita a la FIFA muchísimo toda la organización de eventos, porque sobre todo el 17 es el mundial que casi nadie quiere organizar. El 20 más, pero el 17 es el que prácticamente nadie quiere porque los consideran todavía como niñas o niños que están jugando fútbol. Entonces, dice, ok, se lo voy a Qatar en este periodo de 5 años, pero como esta alianza estratégica que está haciendo en la región MENA, también se lo da a Marruecos para la rama femenil. Entonces es como que FIFA posicionarse, se asegura tener estos eventos y lo hace en el caso de Qatar como una capacidad comprobada post 2022 y de Marruecos pre 2030. O sea, es muy, muy inteligente la FIFA haciendo estas decisiones. Y ahora vamos a qué tipo de legado. O sea, es positivo, negativo, diferentes cuestiones. Desde la parte académica y más de derechos humanos, toda esta parte de la crisis de reputación, perdón, la crítica de reputación, de los derechos laborales, los derechos ante la comunidad LGBT, muchas cuestiones de ese tipo y lo que les comentaba de cómo esto se les pudo haber salido de las manos en el tema de la narrativa y cómo se pudo haber creado en lugar de un soft power, un soft disempowerment, pero evidentemente la parte positiva, digamos que la parte oficialista, menciona que evidentemente esto les ha funcionado muchísimo a Qatar. Yo desde una perspectiva neutral diría que sí, o sea, evidentemente ha ayudado muchísimo a Qatar. O sea, Qatar los ha posicionado de una manera en la que antes ni siquiera se hubieran imaginado que el mundo los podía ver de esa manera. Las críticas han existido, pero vemos estas imágenes, o sea, el Mundial del 22 tuvo imágenes de todos los mandatarios, como tienen todos los eventos en esta clase de organizaciones, pero Qatar, de otra manera, hubiera sido muy difícil que les hubiera tenido, porque, vuelvo a lo mismo, no tiene el poder político que sí tiene Arabia Saudita, que evidentemente cuando sea su mundial se va a ver esto a una escala muchísimo mayor, pero Qatar ni siquiera hubiera imaginado contener esto. Entonces, como conclusión, podemos ver que Qatar usa el deporte para definir cómo quiere que el mundo lo vea. Porque evidentemente que va a haber críticas, sí, va a haber críticas, pero el mundo no percibía a Qatar de esta manera y casi casi no quiero decir que no sabían que existía, porque claro que sí sabían, pero se han posicionado de una forma muy diferente como estaban antes y se pasa a esta parte de, puede ser el soft al subtle power, pero con este riesgo de disempowerment, dependiendo de cómo se vea o quién lo analiza. Y evidentemente que el periodo del 2025 al 2029 es un laboratorio de diplomacia deportiva para ver cómo pueden utilizar
es este ciclo de mundiales, porque como les decía, es el evento de la FIFA menos atractivo que tiene, pero ellos se animaron a hacerlo. Entonces, habrá que ver cómo aprovechan este contexto y sobre todo cómo siguen regiendo estas redes de poder, como con el Paris Saint-Germain, con el Life y todos ellos, para ver hasta dónde pueden llegar con esta influencia que ellos tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muy, eh, ¿cómo puedo decir? Muy directo con el mensaje. Tenemos varias preguntas desde de parte de nuestra coordinadora del grupo. Y bueno, vamos a ir empezando con las preguntas. La primera es si Arabia Saudita tiene la capacidad. Bueno, yo creo que sí la tiene, o sea, creo que es muy claro, pero también hay que ver el tiempo, porque Qatar ya lleva pues varias estrategias, ¿no? Digo, yo no soy la experta, pero a partir de lo que escuché de Ariadna y Guillermo veo pues esto, ¿no? Lo otro es si hay una relación entre la estrategia de diplomacia deportiva y posicionamiento de Qatar como negociador intermediario. Em, ¿Alguna relación de lo deportivo como, por otro lado, intermediario en cuestiones eh, de, de política internacional, como este tema de la negociación de Hamas con Israel y también Estados Unidos y el Talibán? Si es también de su conocimiento, ¿no? Si hay paralelismos o algo así. El otro es de que Arabia Saudita es más conservadora en términos religiosos. Bueno, yo no sé quién es más conservador que los otros, ¿eh? Hablando o sea, en estos términos de la región, ¿no? Pero menciona, sería un problema, no sé para qué, ¿verdad? Pero eso es lo que menciona, que sí sería un problema esto del conservadurismo. No sé si alguien quiera responder. O si vamos primero a Ariadna. Sí, adelante, adelante. Ok, bueno, si quieren empiezo yo. Primero en el tema de Arabia Saudita, yo creo que sí, 100% tiene pues el potencial para ser un hub deportivo como Qatar, pero justamente mi punto va hacia la parte, tocando un poco la parte religiosa, ¿no? Algo importante que, digamos, resaltar es que los dos son países musulmanes, sunís, y específicamente siguen como que la doctrina del wahabismo. Sin embargo, existen dos, digamos, dos corrientes, ¿no? El wahabismo que le llaman del desierto y el wahabismo del mar. El wahabismo del desierto es el que se practica en Arabia Saudí y el wahabismo del mar es el de Qatar. Qatar básicamente adopta el wahabismo como una manera de contrarrestar influencia saudí. El wahabismo nace en Arabia Saudita y entonces Qatar lo adopta como una manera para apaciguar a las ambiciones como que imperialistas de Arabia Saudí. O sea, Arabia Saudí se los quería absorber todos como territorio. Entonces, una manera de como pagarles tributo fue adoptar el wahabismo. Sin embargo, el wahabismo que se practica en Arabia Saudí es muchísimo más conservador. El wahabismo también como que es una parte, bueno, una doctrina del Islam que niega que pueda haber una interpretación de la palabra del profeta, o sea, no se puede interpretar para como que actualizarlo a los tiempos modernos, entonces por eso llega a ser tan conservador. También una cosa que los diferencia es que en Qatar nunca o no ha habido una élite religiosa y en Arabia Saudita sí. Entonces, eso hacía que los cambios en términos de diplomacia deportiva pues sean mucho más paulatinos. Lo que hizo Arabia Saudí es que en cuanto llega MBS, que es Mohammed bin Salman, trata de terminar con toda la influencia que tenía esta élite religiosa. Y esto es algo que en Qatar nunca existió. Qatar practica el wahabismo, pero de una manera mucho más laxa. No existe esta policía de la moral que sí existió o todavía existe en Arabia Saudita. Entonces, por eso para Qatar es mucho más fácil ser un poco o tener una imagen mucho más abierta en términos de pues lo de Occidente y en Arabia Saudí como que existen todavía estas barreras, ¿no? Especialmente cuando la población, por ejemplo, poniendo un ejemplo de cuando llega Cristiano Ronaldo, ¿no? Y de repente a Cristiano Ronaldo le dan muchas libertades que la misma población no tiene. Entonces ahí hay una disonancia entre por qué este
pues este jugador que llega y que le pagan todo y puede hacer todo, tiene estas libertades cuando la misma población no las tiene. Entonces ahí es cuando creo que se encuentran estas barreras en términos de la diplomacia deportiva de Arabia Saudí. Lo que ha hecho MBS es justamente tratar de llegar como con esta visión transformadora y modernizadora, terminar con la élite religiosa, y esto ha permitido que el desarrollo deportivo sea mucho más, bueno, el desarrollo de la diplomacia deportiva parecido a Qatar sea más rápido, pero yo encuentro como que esos límites que a lo mejor Qatar no tiene. También otra parte de Qatar, la, em, la distribución étnica es mucho más, digamos, ¿cómo se dice? Como son más parejos, pues. Y en cambio, Arabia Saudí es un territorio enorme, mucho más grande que Qatar, eso es otra parte. Y no hay tanta disonancia, este, pues sí es una población que básicamente un poco apoya al régimen, ¿no? Y dentro de Arabia Saudí sí existe disenso, que obviamente es aplacado, pero existe. Y hay también una minoría, chií que está bastante relegada pues de la política del país. Entonces, esas diferencias creo que hacen que sea mucho más difícil, que no significa que no vaya a ser un centro deportivo, pero creo que tiene características que lo hacen que sea más lento y más difícil. Y sobre todo también la imagen ahorita de Arabia Saudí en el mundo es mucho más negativa que la de Qatar. Entonces, bueno, ahí lo puedo dejar sobre eso. Muchas gracias, Ariadna. También un contexto muy, muy interesante. Adelante, Guillermo. Yo, en relación a esas preguntas, el tema del FIFA, si tiene cómo están sus reglamentos, bueno, FIFA es algo, tema y aparte, podríamos durar horas hablando de sus polémicas, pero en esto en concreto, obviamente hubo muchísima disputa entre patrocinadores como Budweiser, por ejemplo, para en Qatar si iban a poder vender alcohol o no, para las fan zones, hubo muchísimas restricciones, pero FIFA cede cuando quiere, o sea, cuando quiere puede ceder y tiene más poder que los estados, pero también se topan con, si llega un Donald Trump, por ejemplo, no pueden hacer tantas cosas. Entonces, habrá que ver cómo Bin Salman les da o le otorga derechos o no para el 34, pero evidentemente que si FIFA quiere, puede negociar y como decía Edith, le entrega un premio a Bin Salman por olvidándose de Jamal Khashoggi sin importarle eso, se lo puede entregar porque si Gianni Infantino quiere quedar bien con un jefe de Estado, lo va a hacer. Eh, Aquí una diferencia grande en el tema de si puede ser Arabia Saudita un hub o no deportivo. Yo creo que evidentemente lo va a hacer, o sea, porque tiene más recursos, tiene más influencia y ya lo está empezando a hacer. La gran diferencia que hay es que ellos están yendo hacia atrás, o sea, por ejemplo, ellos no compraron directamente, pero invirtieron muchísimo en DAZN y DAZN es el que transmitió gratis, entre comillas, el Mundial de Clubes a nivel mundial por un favor que le hizo Arabia Saudita a FIFA para que este mundial pudiera seguir adelante. Entonces, en respuesta, FIFA modifica por completo los estatutos de la votación de las sedes y le llega el Mundial del 34 a Arabia Saudita, porque era Arabia Saudita o Australia. El Mundial del 2030 se va a disputar en tres confederaciones diferentes. Evidentemente esto se hizo para que, como no puede ser una confederación eh, sede en ocasiones seguidas, entonces ya no quedaba otra más que Asia. Entonces, esta parte como de estas relaciones de te hago este favor y te lo voy pagando, pero esto lo hace también Arabia Saudita porque beIN Sports tiene muchísimo peso y esto lo hizo Qatar desde hace años. Entonces, Arabia Saudita no tiene nada de eso, nada ni cerca, entonces compra a DAZN para tener esta influencia y así poder competir de alguna manera. Pero la diferencia es que Arabia Saudita ya está en la WWE, muchísimas peleas de box de alto nivel. Entonces, evidentemente, cuando a ellos se les prendió vieron, repito, a Qatar haciendo esto bien, dijeron, ¿por qué yo no?
Comentarios muy, muy atinados, muy importantes. Por otro lado, por ahí me comentaba también Edith del mundial, de este mundial que acaba de pasar, de del desempeño de México. Ustedes también cómo lo vieron y cómo vieron también las relaciones que hubo. Específicamente me comentaba Edith de Japón, no sé si supieron de eso o si pueden comentar un poco de eso. ¿Qué, perdón, de Japón? Yo no sé qué es. No, no sé si se refieren como a pues toda esta interacción que hubo entre el equipo mexicano y el equipo japonés. Creo que eso también es una pues es una cuestión que se planeó bien en el sentido de que como habían tantas selecciones, como que hicieron muy buen match entre las selecciones que ponían en los mismos hoteles y también creo que es la parte bonita, ¿no? De la diplomacia deportiva y del deporte, ¿no? Ver cómo esta interacción entre, pues porque también son chavos, ¿no? O sea, en realidad son chavos, pues en un mega evento deportivo, entonces, pues yo vi que le fue bien a México, lamentablemente perdió terriblemente contra Portugal, pero los penales con Argentina estuvieron muy buenos. Ya, muy bien. Tendríamos que ver los que no somos tan futboleros, todos estos fenómenos y todas estas interacciones, porque justo mencionaban esta necesidad de convivir, aunque no eran selecciones de países tan amigos, pues tuvieron que hacerlo, ¿no? A lo largo del tiempo, cosa que o sea, lograron más, digamos, que la alta política también, es lo que también leí por ahí. Creo que Mónica tiene alguna pregunta, duda, comentario, no sé. Sí, nada más un comentario rápido sobre esa amistad entre Japón y México en el Mundial Sub-17, que es entendible porque Japón fue el primer país con el que México firmó un tratado en términos de igualdad jurídica. Pero mi pregunta es, o me dio la impresión un poco de que querían hacer como fútbol washing a partir de, no sé si es el mismo evento o fue una copa diferente en donde hubo comportamiento antideportivo de cómo las selecciones empezaron a hacer bullying o se empezaron a burlar una de otra, por ejemplo, Argentina, que se burló de México y luego no sé quién se burló de Argentina, etcétera. Entonces me dio la impresión de que les dijeron, ok, pero esta vez sí compórtense y muestren comportamiento deportivo. No sé si ustedes leyeron la situación similar. Pues mira, en esta clase de eventos siempre pasan estas cosas que se salen después de contexto, pero como se mencionaba, son chavos de 17, 16 o hasta 15 años, entonces es como todo más natural y por eso mismo puede ser esto que tanto para Qatar como para Marruecos en el femenil les dé este ingrediente de no sé si decir de espontaneidad, que pueda hacer que este ciclo de mundiales de 5 años sea positivo para ellos. Habrá que ver si es así, porque hay muchas críticas también que dicen de no puede ser que hagas un evento cada año, porque están en formación todavía, no son mayores de edad, son muchas complicaciones, hasta logísticas y todas esas cosas. Entonces, es una apuesta interesante de FIFA, pero si lo iba a hacer en algún país o en alguna región, tenía que ser con sus amigos del Medio Oriente y Norte de África, la verdad. Adelante, Edith, perdón. Muchas gracias, Sim. Pues bueno, primero agradecerles por ser parte de este ciclo, compartir estas reflexiones sobre lo que implica el deporte en Qatar, porque a ver, algo que o más bien contextualizar por qué desde el GESE nos interesan estos temas, es que como estudiosos de Asia, pues nos damos cuenta que muchas veces no se conocen estos países, ¿no? Entonces se caen en clichés, en malas percepciones, ¿no? El caso de Qatar fue muy polémico en su momento, de hecho es lo que detonó en gran medida estos ciclos de conferencia, porque pues habían muchas acusaciones, ¿no? O sea, de por sí creo que los megaeventos deportivos en la actualidad tienen muchas críticas, lo estamos viendo incluso nosotros ahora como anfitriones de la Copa Mundial 2026, o sea, sí nos emociona,
ya todos estamos listísimos para ver extranjeros el próximo año en masa, o muchos tienen la expectativa de que vamos a ver hordas de extranjeros en México, pero también está la otra cara de la moneda, ¿no? Las acusaciones de lo que va a suceder en el Estadio Azteca, de los recursos, de que que los vecinos de Santa Úrsula se van a quedar sin agua o que las rentas se van a encarecer, que el hospedaje va a ser más caro, que los vuelos, etcétera, la contaminación que va a implicar los vuelos internacionales, porque es un mundial grande y bueno, si este es grande, el que viene para el centenario de la Copa Mundial es mucho más grande, además intercontinental, que son vuelos contaminantes a más no poder. Entonces siempre va a haber estas dos caras de la moneda o cada vez son más visibles en los análisis sobre estos eventos deportivos, pero me parece que Qatar en particular y lo que está haciendo en general, bueno, en particular la Copa Mundial 2022, pero en general, pues siempre va a ser sujeta de críticas por el desconocimiento, ¿no? Entonces, por esa razón, consideramos que es importante reflexionar, como ya lo hicieron ustedes dos, de poner los puntos sobre las is. O sea, sí, pero también hay que entender las particularidades del sistema, ¿no? Entender, por ejemplo, también esto nos ayuda a entender el caso de Arabia, ¿no? Lo platicábamos en corto con Guillermo y me parece que es necesario hacer una edición especial de este panel, pero ya enfocándonos en el caso de Arabia Saudita, porque están cañones, o sea, y no solo en temas futbolísticos, sino también, por ejemplo, en box me sorprende mucho que están comprando boxeadores internacionales, ¿no? O sea, y lo que implica todo esto, o sea, pues quién despreciaría dinero, o sea, si te vas a esos países que son desconocidos y que tienen reglas sociales muy, muy diferentes a las nuestras, y pues sí termina cediendo por estas situaciones, ¿no? Pero que son estrategias, como ustedes lo acaban de explicar, son estrategias integrales y creo que se convierten en referentes para los países que intentan utilizar este tipo de instrumentos, ¿no? También nos permite medir nuestros alcances y nuestros límites, porque evidentemente, por ejemplo, eh, ahorita recuerdo que para la Copa Mundial 2026 nos decían, ¿no? Es que en los aeropuertos de México tendrían que brandearse como los de Qatar, no, hombre, o sea, y nos enseñan las fotos de los aeropuertos del aeropuerto de Qatar. Y dije, no, no hay manera que en el ISM pongamos una simulación como de pasto y una súper, a duras penas tenemos ahora creo que un balón enorme allá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero no hay manera porque son recursos y pues no los hay, ¿verdad? No tenemos estos fondos soberanos que comentaban Guillermo y Ari, entonces me parece que por esa razón es necesario hablar sobre esto. Pero algo que también me gustaría que no sé si pudieran compartirnos o si tienen en el radar, es estas dimensiones del deporte, o más bien esto que en el sistema internacional también se está reconociendo del deporte como parte integral del multilateralismo internacional, ¿no? Por ejemplo, Qatar a mí me sorprende mucho que está apoyando muchos proyectos deportivos internacionales, ¿no? Que tiene organizaciones de la sociedad civil enfocadas en causas de desarrollo y paz, pero a través del deporte, y también su rol en el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Y me sorprende mucho ver que muchos fondos de este tipo de programas deportivos internacionales de las mismas Naciones Unidas tienen fondos catarís, ¿no? Entonces no se limita solamente a crear estadios, a hospedar estos eventos, sino también se va más allá, ¿no? Al multilateralismo, ¿no? O sea, como que realmente sí están procurando crear esta imagen positiva. Y la otra idea que me deja las reflexiones de su panel son estos conceptos, ¿no? Porque creo que justo en el caso de Qatar hablamos mucho del sport washing, ¿no? Y ayer me parece que vimos tanto temas de diplomacia deportiva, pero también de sport washing, ¿no? Este premio para la paz, muy controversial, que me parece que en efecto era una imagen de lavadera de cosas, pero pues que también siempre ha estado presente esta dualidad del deporte en términos positivos y negativos. Y ay, se me acaba de ir la otra idea que les quería comentar y que quería que a lo mejor reflexionáramos juntos. Ah, bueno, lo que comentas, Guillermo, de esto de las dificultades que implica también viajar hasta lugares como Qatar. Justo para el viaje de la Sub-17 de México, fue todo un tema. O sea, recuerdo que la federación se acercó a nosotros, nos dijo que era muy complicado, porque al final también son chavos, ¿no? O sea, no es lo mismo mover a adultos que ya están 100% conscientes o responsables de su persona
a diferencia de jóvenes que son casi básicamente niños, ¿no? O sea, son menores de edad. Entonces, definitivamente son de las dimensiones y de los límites de esto de la diplomacia deportiva, ¿no? Aunque las naciones tengan aspiraciones de, no, yo sí quiero ser sede de una Copa Mundial o de 1000 copas mundiales o de miles de Juegos Olímpicos o de mundiales de otros deportes, pues hay límites a estas aspiraciones, ¿no? Pero bueno, esos son mis comentarios y en particular no sé si tengan algunos sobre esto de Qatar en el sistema multilateral internacional. Mira, en ese sentido, el Qatar, bueno, el Aspire Academy es algo que hizo Qatar desde hace mucho tiempo y la verdad es que lo hizo bien, porque si bien estaba muy centrado en temas de formación y desarrollo deportivo, entrenadores, alto rendimiento, bla, bla, poco a poco también fueron llegando aspectos más de podría decir que de RI o más de tema de diplomacia deportiva, cómo utilizar estos eventos para, como ellos ya tienen el radar lo que querían, evidentemente ellos estaban adelantando, ¿no? A lo que venía. Entonces, ellos, la verdad es que lo han hecho muy, muy bien en ese sentido. Y sí, o sea, ellos se les quedó esta imagen negativa por el tema de los trabajadores en el mundial y los derechos, todo eso, pero la verdad es que Qatar lo ha hecho muy, muy bien y sí tiene una imagen distinta a la que tiene Arabia Saudita. Habrá que ver, ese es el reto de ver cómo este sports washing va a ser a una escala enorme para Arabia Saudita, porque no quiero imaginar si Gianni Infantino sigue en la presidencia en ese entonces, cómo le va a hacer para, o sea, cuántos premios va a dar o cómo le va a hacer para todo esto. Digo, también en el 2030 con muchos temas que va a haber ahí, si sigue Milei en Argentina, con Marruecos también, o sea, es difícil, pero a FIFA le encanta jugar en esa cornisa de FIFA no tiene, no tiene una ideología, su ideología es el dinero. O sea, eso es lo que ellos los mueve. Ay, bueno, yo también para complementar esta parte de Qatar y pues sí, o sea, justo como comenta Guillermo, Qatar lo ha hecho bien desde la Aspire Academy, busca impulsar muchísimos, una gran variedad de proyectos de deporte para el desarrollo, tiene Legacy Ambassador, Generation Amazing, que todos fueron proyectos que nacen a raíz de la Copa Mundial de la FIFA, pero que no son proyectos que se quedaron ahí, sino que tienen mucho seguimiento. También pues todas sus entes, ¿no? O sea, la Qatar Foundation también tiene proyectos de deporte para el desarrollo, encabezan resoluciones en la ONU enfocadas a la promoción del deporte para una vida saludable. Entonces, sí, o sea, Qatar no ha dejado de lado esa parte, es una parte integral de su diplomacia deportiva y creo que eso es también lo que les da pues esa legitimidad, ¿no? Porque ellos se han posicionado como autoridades dentro del deporte para el desarrollo y que es algo que se ha estado desarrollando a lo largo de los años, que siento que es relativamente nuevo, pero que ellos se han posicionado como esa autoridad y que tienen el know-how de estos proyectos de desarrollo y pues sí, es una parte muy interesante y a lo mejor un poco que no se ha visto tanto o no ha sido tan mediática, pero que ellos sí le han puesto mucha atención. Muy, muy bien. Entonces, ya voy cerrando esta cuarta, ¿cómo se dice? Esta mesa tan interesante. Pues agradecerles a ustedes por participar en este cuarto panel del tercer ciclo de conferencias sobre diplomacia deportiva en Eurasia, por hablar sobre la diplomacia deportiva de Qatar y la Copa Mundial de Fútbol Sub-17. Muchas gracias por acompañarlos. Tengan un lindo fin de semana.